ahora sí, bienvenidos al webinar que tenemos hoy de lo que tiene que saber una pyme sobre estrategia empresarial. Y este es un tema tan amplio como queramos entrar, porque es gigante todo el tema de estrategia sobre todo en pyme, que son dos palabras que no solemos escuchar habitualmente, estrategia y pyme. Cuando hablamos de estrategia solemos pensar en como mínimo una empresa ya de un tamaño interesante, o sobre todo pensamos en estrategia con multinacionales. Lo que ocurre aquí es que hay estupendas consultoras en el mercado, estupendas consultoras que analizan las compañías, sobre todo las multinacionales a nivel estratégico, y definen líneas de acción muy concretas. Sin embargo, estos servicios de consultoría son muy complicados de implantar en pymes, no porque sean difíciles. Una consultora de primera línea puede hacer un trabajo en una pyme, sin embargo el servicio es enorme, es gigantesco. Y la pyme tiene que ir un poco más con intuición, con el buen saber hacer, lo que sabe más o menos el gerente o lo que puede saber el director de la compañía. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en cuáles son los pilares básicos que tiene que tener una pyme. Entonces es muy interesante que para la presentación de hoy vamos a ir analizando los 5 pilares básicos que tiene que tener cualquier tipo de empresa. Hoy nos vamos a enfocar en las pymes, pero es para cualquier tipo de empresa. 5 pilares que tiene que tener equilibrados y poder hacer un autodiagnóstico de vuestra empresa. Entonces, yo lo que os pido es que no penséis en genérico, no penséis en teórico, sino que pensad en vuestra empresa, porque esto sí puede ser un buen ejercicio de coaching estratégico, ¿vale? Sí puede ser un buen ejercicio de coaching estratégico para vuestra empresa. Entonces, yo os pediría que tuvieseis papel y boli al lado, para que fueseis apuntando lo que puede ir saliendo aquí y que os puede dar claves de algo que está fallando en vuestra organización. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es un modelo muy sencillo de una herramienta mucho más potente que utilizamos en coaching estratégico. Aquí es en plan en masa para todos los asistentes que estáis. Entonces, vamos a empezar por cuáles son los pilares que tiene que tener una organización, cuáles son los pilares que tiene que tener cualquier tipo de empresa. El primero, antes hemos hablado de la estrategia como en plan global. Sin embargo, los pilares que tiene que tener una organización, el primero es la estrategia, es decir, cómo se adapta al entorno, cómo muestra la empresa los productos. Eso es la estrategia, cómo hay una relación entre el mercado, es decir, lo que pide el cliente, lo que piden los clientes y lo que yo ofrezco. Y cuál es la diferencia entre lo que pide un cliente y lo que yo ofrezco y de qué forma se lo ofrezco. Eso sería la estrategia a grandes rasgos, en grandes líneas. El siguiente punto sería la organización, es decir, los recursos humanos con los que cuenta la organización, la estructura que tiene la organización, es decir, cuál sería el organigrama de la organización, cuál serían toda esa estructura de las personas y los procesos. El siguiente pilar es la cultura, algo que se nos suele olvidar. ¿Cuál es la cultura que subyace en esa organización? ¿Cuáles son los valores que tiene esa organización, las creencias que tiene esa organización y las expectativas que tiene la plantilla? Y esta parte se suele olvidar bastante, porque todas las organizaciones tienen una cultura que flota en la organización, que se respira pero que no se ve. Y esta parte impacta mucho en los resultados que tiene la compañía. Sin embargo, no se suele analizar, porque se suele pensar que esto no existe o que esto es más bien la cultura, que es lo que piensa el director general. Y muchas veces no es el director general o no es el gerente, sino es más allá. El siguiente punto serían las herramientas. ¿Qué es esto de herramientas? Es decir, ¿qué herramientas utiliza la organización para moverse? ¿Vale? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza la organización para generar cambios y para generar un movimiento? ¿Vale? Esto es una explicación a grandes rasgos, después vamos a entrar
uno a uno y lo vamos a comprender bien. Y el último pilar que tiene que tener la organización equilibrado es el liderazgo, es decir, cuál es la capacidad de la organización para que las cosas sucedan. ¿Cuál es el liderazgo dentro de la organización? Si es un liderazgo muy democrático, es un liderazgo muy autocrático, es un liderazgo disperso. Y si os digo la verdad, si soy sincero, con todas las veces que he analizado empresas, casi todas son parte del liderazgo. Es decir, casi todas tienen algún punto de liderazgo. Sin embargo, hay algo que nos solemos equivocar. Es decir, estos 5 pilares tienen que estar equilibrados, porque los pilares afectan unos sobre otros. Quiere decir, si hay un mal liderazgo en la organización, suele influir en que la estrategia no está muy definida, y si la estrategia no está muy definida suele provocar problemas con las herramientas de cambio, las herramientas que utilizamos. Si tenemos una cultura que culturalmente somos una empresa que pensamos más bien en el pasado, porque en el pasado nos fue bien, y culturalmente pues estamos un poco en la queja, en el día a día, eso nos suele llevar a que esos temas de cultura influyan en el liderazgo, es decir, unas patas influyen sobre otras, unos pilares influyen sobre otros. Vamos a ir analizando uno a uno. Entonces, vamos a empezar por la estrategia. Entonces, os he pedido antes que tuvieseis un bolígrafo y un papel. Pensad en vuestra organización, tanto si sois gerentes de la organización, los dueños de la organización, directores generales, o si sois directivos, o si tenéis un valor muy estratégico dentro de la organización, pensad en el conjunto de la organización. Entonces, ¿qué fallos se suelen ver en las compañías a nivel de estrategia? El primero puede ser una imagen descuidada de la compañía, una imagen descuidada, que no nos presentamos al mercado como se están presentando otras empresas. Y esto se está viendo ahora. Ahora hay muchísimos cambios, sobre todo depende en qué país estéis. Si estáis en países donde estáis ascendiendo económicamente, es posible que no cuidéis tanto la imagen. Sin embargo, cuando hay épocas de crisis, en situaciones de países que hay épocas de crisis, ahí empiezan a caer empresas, y muchas de ellas es porque tienen una imagen descuidada. El cliente necesita la belleza. Si habéis escuchado 1000 veces a Steve Jobs, y él hablaba siempre que Mac, que su compañía, que todos los iPod, los iPhones, los ordenadores Mac eran una experiencia de belleza. Entonces, cuidad mucho la imagen, no simplemente la imagen de las personas, sino la imagen de los productos, la imagen de si tenéis un escaparate en vuestra tienda, la imagen de vuestra página web. Una imagen descuidada impacta enormemente en el nivel de ventas. El siguiente punto sería falta de innovación. Si lleváis por lo menos 3 meses o 4 meses en donde no habéis innovado nada, en donde no habéis cambiado nada, en donde no os habéis sentado a hablar de qué podemos innovar, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, ahí está habiendo un fallo de estrategia. Hace años quizás los servicios que teníamos o los productos que vendíamos eran los mismos, pero pensad en todo. Incluso si tenéis una frutería, ¿qué podéis pensar? Bueno, innovación puede ser para empresas tecnológicas o empresas de servicios muy punteros. Pensad en cualquier cosa. Si tenéis una frutería, ¿qué podéis innovar? Innovar no solo es en tecnología o solo en los productos en los que vendéis, porque si vendéis manzanas, una manzana será hoy, y dentro de un año será una manzana, y dentro de 10 años será una manzana. Sin embargo, en cómo yo me presento, ahí podéis tener innovación, cómo yo me presento al mercado. Entonces, la innovación debe ser un aspecto continuo. Otro fallo que suele haber en estrategia es falta de acceso a nuevos mercados, es decir, estratégicamente no accedemos a nuevos mercados. Y esto no sirve para todas las compañías, pero para muchas sí está bien el pensar. Tenemos que acceder a nuevos mercados. Estoy centrado simplemente en mi ciudad. Tengo
tengo una empresa que da servicios o que vende productos en mi ciudad y sin embargo no tengo acceso a otros lugares, como puede ser a través de internet o puede ser a través de tener una red de distribución o tener colaboradores en otras provincias, en otros países, el acceder a nuevos mercados. Entonces la pregunta que os tenéis que hacer es: ¿dónde vendo yo mis servicios o dónde vendo yo mis productos? Eso es un punto muy interesante que tenéis que haceros, que pensar. Y si estoy vendiendo en una zona, ¿puedo yo llegar a otras? ¿De qué forma? Entonces es acceso a nuevos mercados. Otro fallo en estrategia que puede haber es poca diferencia con la competencia. Estoy ofreciendo exactamente lo mismo y aquí la pregunta es: ¿por qué un cliente tiene que comprar mis servicios o mis productos en lugar de ir enfrente? Si tenéis un negocio online, tardas 30 segundos, ¿sí?, de una página a otra. Incluso hay plataformas, hay comparadores web. Si vendéis online, si tenéis una página web o online donde vendéis tecnología, ¿no?, que vendéis, estáis especializados en vender aspiradores. Pues ahora podéis entrar en Google Shopping o podéis entrar en páginas como chao.com y podéis comparar, y tenéis una serie de tiendas donde se puede ver la comparativa de precios rápidamente. En 30 segundos estáis comparando precios y podéis estar comparando diferentes empresas que están vendiendo exactamente lo mismo. Si tenéis una tienda a pie de calle, exactamente igual. Si tenéis un servicio, exactamente igual. Dais un servicio sois una empresa de formación. Hay miles de empresas que dan los mismos temarios, los mismos contenidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la pregunta es: ¿qué diferencia tengo yo respecto a otros competidores? ¿Y por qué me van a elegir a mí? Y recordad que la elección de una empresa u otra depende muchas veces de aspectos muy sutiles, como pueden ser la imagen, una imagen mucho más profesional, o un servicio de mucha mejor atención al cliente, mucho más rápido, etcétera, etcétera. Siguiente sería baja rentabilidad de ciertos productos. Esto también es estratégico y esto debe ser analizado uno a uno. Es decir, todos vuestros productos tienen que estar analizados en rentabilidad y los que estén por debajo de cierta rentabilidad, eliminarlos. Recordad que no siempre la rentabilidad es económica. Hay veces que tenemos una rentabilidad, que tenemos un producto que no es muy rentable económicamente, pero cuando vendemos un producto o un servicio, empezamos a fidelizar a un cliente y después el cliente nos compra otros servicios. Entonces, ese producto atrae la venta de otros productos. Eso es lo que tenéis que pensar. ¿Y cuál es la rentabilidad? Esto es un análisis muy puntual de cada producto que tengamos. Otro es el desconocimiento de clientes. Los clientes nos conocen. Si tenemos una tienda online, los clientes nos conocen. ¿Cómo nos conocen? ¿A través de qué medios? Aquí podéis utilizar una de las mejores herramientas, o quizás la mejor herramienta, que es Google Analytics. Sin embargo, si no tenéis un servicio online, si tenéis un servicio a pie de calle, entonces es cómo nos conocen nuestros clientes, qué porcentaje de clientes no nos conocen y de qué forma está la diferencia o nos confunden con otros servicios. El desconocimiento de clientes, y esto tiene mucho que ver en cómo llegamos a los clientes, la parte de marketing, la estrategia a nivel de marketing. Okay. Vamos a pasar a nivel de organización, es decir, cómo está organizada la empresa, los recursos humanos, las personas, cuál es la organización de todo, cuál es ese organigrama. Fallos que suele haber en la organización. El primero, suele haber personas obsoletas. Y cuando hablo de personas obsoletas, no me refiero a personas con mucha edad. Me refiero a personas que no están actualizadas, es decir, que no están actualizadas en los servicios que ofrecemos, que no están actualizadas en los productos o que no están actualizados en la tecnología que debemos usar.
Muchas veces es simplemente esto, y esto hay veces que es cambiando esto a través de una formación, a través de una capacitación. Personas obsoletas. Entonces, analizad vuestra empresa. Tenemos personas obsoletas en la organización que pueden estar minando la cuenta de resultados final. Si tenemos personas muy obsoletas en tecnología, en cómo manejan Internet, un equipo informático, en cómo manejan maquinaria, eso puede hacer que el nivel de rendimiento de toda la organización sea bajo. Siguiente punto sería descoordinación, es decir, cuáles son los procesos que tenemos en la compañía. Estamos coordinados unos departamentos con otros, unas personas con otras. Si tenemos una cadena, si somos una tienda que vendemos ropa, que vendemos retail, estamos coordinados unos con otros, sabemos lo que hace la organización en general. Esto es un sistema de comunicación también. Esto entraría también parte de cómo es la comunicación dentro de la empresa. Siguiente es excesiva burocracia. Esto es algo que tenéis que analizar al milímetro. Los expertos en burocracia son sobre todo los que trabajan en producción, en líneas de producción. Si tenéis empresas que estáis con líneas de producción donde tenéis que producir material, es muy importante cuál es la línea desde que se hace una petición de un cliente hasta que el cliente tiene el servicio o tiene el producto. Entonces, esto es un análisis muy exhaustivo que se tiene que hacer de cómo yo tengo que analizar cada paso y en dónde se me va el tiempo. Aquí vendría la burocracia. Y sobre todo, si puedo estar aburriendo al cliente en el proceso de compra. Esto se analiza muchísimo en todos los comercios electrónicos. Que sea algo sencillo, que sea algo intuitivo. Y a nivel de empresa, si interactuamos con un cliente cara a cara, lo que tenemos que ver es que sea un proceso de compra sencillo, no solo para el cliente, sino para mí, que la burocracia sea mínima. Otro aspecto es pilares únicos. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa tener pilares únicos dentro de la organización? Esto suele ser un problema en algunas empresas, sobre todo se da más en pymes, se da un poco menos en grandes empresas porque hace tiempo que se han dado cuenta de lo peligroso que es esto. ¿Qué significa un pilar único? Un pilar único significa que solo hay una persona dentro de la organización que es capaz de hacer algo. La típica persona que controla mucho de tecnología, controla mucho de la parte informática dentro de una pyme y es el típico que sabe mucho de esto o la típica persona que controla mucho de un producto, de un servicio y no hay otro más en la organización. Entonces, la pregunta aquí es, cuando se va esta persona de vacaciones o si esta persona tiene un accidente y se rompe un tobillo y tiene que estar un mes en su casa, me echo las manos a la cabeza y digo, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con la empresa en estos días? Entonces, esto es muy peligroso. ¿Cómo soléis dar cuenta de esto? Pues cuando se va esta persona fuera de la empresa porque se va de vacaciones, porque se ha casado y se va 3 semanas a un viaje de vacaciones y la gente no para de llamarle o no para de enviarle correos electrónicos. Entonces, pilares únicos, importantísimo, eliminar los pilares únicos dentro de la organización. Esto se solía dar mucho antes en empresas con una cultura un poco más del siglo XX, donde había la típica persona que sabía mucho de cierta maquinaria y guardaba la información. Entonces, si sois gerentes de una empresa, tenéis que promover que la información sea transparente, que no haya pilares únicos. Y esto tiene mucho que ver con el miedo que hay dentro de las empresas a que me puedan despedir. Entonces guardo la información, ¿vale? Muy importante el no tener pilares únicos. Siguiente sería excesivos focos o no tener foco. No tener foco en la empresa. Tenemos muchos frentes abiertos, tenemos muchos focos hacia donde va la empresa o no tenemos focos. Si vamos un poco según va la vida. Entonces, el tener excesivos focos dispersa lo que es la organización, dispersa a las personas.
se pueden tener varios focos, pero siempre de una manera organizada, siempre de una manera departamental, que la gente sepa hacia dónde está enfocada. Si tenemos excesivos focos, creamos confusión dentro de la empresa. Y un último punto sería cuellos de botella. Y es muy parecido a los pilares únicos. Los cuellos de botella es cuando todas las decisiones tienen que pasar por una persona, cuando toda una cadena o un sistema de compras siempre tiene que pasar por una persona. Por una persona o por varias personas. Entonces ahí podemos generar un cuello de botella. ¿Cómo se sabe si tenemos un cuello de botella? Cuando hay una persona que es crítica dentro de un proceso de venta. Yo estoy vendiendo, no sé, yo estoy vendiendo congelados, tengo una cadena de congelados, lo estoy vendiendo, pero todos los pedidos tienen que pasar a través de administración, que es una persona que está saturada, y cuando esa persona tiene un problema porque se le ha caído a la red, porque está haciendo otros temas administrativos, entonces ahí se empieza a parar el proceso de venta. Entonces, cuellos de botella, cuidado, minimizarlos al máximo. Vamos ahora a la parte de cultura, que suele ser eso, los valores que flotan dentro de una empresa. Y esta es la parte más emocional, que menos se ve, que menos atiende una pyme, sin embargo, que suele impactar mucho en cómo la empresa se vende, cómo la empresa, cuál es la imagen que tiene esa empresa. Y eso os aseguro que se respira. ¿Cuál es la cultura que tiene una empresa? Vamos a poner empresas que se conozcan mucho, que no son pymes, son multinacionales, como puse antes el ejemplo de Apple. ¿Cuál es la cultura que se respira en Apple? ¿Cuál es la cultura que se respira en Microsoft? Y no tenemos por qué ser expertos, ni en Apple ni en Microsoft, pero son culturas diferentes que se respiran y somos clientes, no trabajamos allí. Somos clientes, pero sí se respira y el cliente lo percibe a la hora de comprar un producto o comprar otro. Y recordad que los clientes compran por sensaciones, compran por intuiciones, compran por la parte más emocional. Entonces, cultura. La primera sería sensación de inferioridad. Sensación de inferioridad respecto a otros competidores mucho más fuertes. ¿Tenemos una sensación de inferioridad? Quizás somos más pequeños que otras empresas. Siempre vamos a ser más pequeños que otras empresas, a no ser que seáis el líder en el sector a nivel de tamaño o a nivel de producto, que seáis los números uno. Es muy normal no estar en la cabeza dentro de una línea o de un servicio. Sin embargo, algo muy diferente es tener sensación de inferioridad. Y si eso se percibe, si eso la gente en la empresa lo tiene, eso el cliente también lo percibe. Y si percibe sensación de inferioridad, estamos haciendo un flaco favor en las ventas. Eso es importante que se perciba no solo en la parte comercial, no solo en los comerciales, sino tiene que ser en toda la empresa. Si sois una empresa más pequeña, cuidado en tener esa sensación de inferioridad, porque esto lo podéis cambiar. Una cosa es que seáis una empresa más pequeña y otra cosa es que tengáis sensación de inferioridad, que me sienta que mi producto es de peor calidad. Si tengo un producto quizás de peor calidad, quizás puedo cambiar y girar eso a, bueno, quizás mi producto no tiene la calidad que tienen otros competidores, pero sí mi precio es el mejor y quizás en calidad-precio soy mucho mejor y ahí puedo eliminar la sensación de inferioridad. Otro punto es vivir en el pasado. Sobre todo esto se suele escuchar en empresas de es que hace 10 años vendíamos de todo, ahora tenemos que hacer el doble para vender la mitad, qué difícil está el mercado, es todo el rato hablar del pasado, o cuando estaba el anterior jefe íbamos mucho mejor porque tenía otro estilo, antes de la compra de esta compañía estábamos mucho mejor, éramos 20, ahora somos 150 en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es vivir en el pasado. Y esto tiene que ver con cómo estamos transmitiendo, esto impacta mucho a nivel de liderazgo, cómo estamos transmitiendo nosotros a nivel de líderes nuestra cultura empresarial, qué es lo que queremos que se empape cada uno de nuestros empleados. Resistencia al cambio. Esto también tiene que ver, esto es cultural, resistencia al cambio. Hace años, ya lo comenté antes, hace 20 años teníamos un servicio, teníamos un producto, lo podíamos vender más o menos igual,
y podíamos hacer cambios cada 5 o cada 10 años de cómo nos presentábamos al mercado, nuestra tienda, hace 20 años nuestra página web no, pero hace 5 años nuestra página web pues podía estar bueno, hace 5 años no, pero hace 8 años sí podía estar nuestra página web relativamente estática, hoy no. Hoy tenemos que estar cambiando e innovando continuamente, entonces no podemos estar con resistencia al cambio, porque el cambio es continuo, el cambio ya no es que estamos en una época de cambio, no estamos en una época de cambio, estamos en una época donde el cambio va a ser continuo de aquí en adelante y cada vez más rápido. Fallos en cuanto a cultura, mal ambiente, que tengamos mal rollo, el típico mal rollo dentro de la compañía. Esto se respira también por el cliente, la sensación de mal ambiente que pueda haber dentro de unos departamentos, el mal rollo. Cuidado con estos aspectos porque son emocionales e impactan mucho en la experiencia que tiene el cliente. Siguiente sería ir con prisa a todas partes. Esto también es cultural. Me encuentro a muchísimas empresas, sobre todo más pymes que multinacionales, que van con prisa a todas partes. Es como todo con prisa y perdona, llego tarde a una reunión, llego tarde con un cliente, presento la oferta de un servicio a un cliente casi en el tiempo límite, estoy haciendo las cosas siempre con el tiempo límite, siempre con el tiempo límite, siempre con el tiempo límite. Y las empresas además se escudan en que es que no tenemos a mucha gente, siempre vamos con prisa, estamos muy saturados de trabajo. Es un tema de organización. Ir con prisa a todas partes, continuamente. No estoy hablando que puntualmente no lleguemos con prisa, pero ir con prisa a todas partes, ese es un tema de no diferenciar bien lo importante de lo urgente. Y aquí estaríamos entrando dentro de una parte de la gestión del tiempo. Y esto es cultural, os aseguro que es cultural. El ir con prisa a todas partes es cultural. Un cliente cuando quiere un servicio o quiere un producto, quiere tener una experiencia, recordad, quiere tener una experiencia. Y la experiencia tiene que ser de tranquilidad. ¿Vale? Un cliente no entra dentro de una tienda para que la gente le venda con prisas o que la gente vaya corriendo. Quiere tranquilidad y que el servicio se ofrezca con agilidad, pero no con prisa, porque esto tiene que ver con el nivel de estrés y la imagen que estamos proyectando de nuestra empresa es muy negativa. Y un último punto es que no se escucha al cliente. Yo hay muchas veces que pregunto a las empresas, cuando estoy haciendo estos análisis estratégicos, y pregunto, ¿tenéis orientación al cliente? ¿El cliente es lo más importante en vuestra empresa? Y la respuesta es siempre sí, claro, el cliente es lo más importante en nuestra empresa. Bueno, sí, es una pregunta que sí estúpida, es muy trivial, ¿no? ¿El cliente es lo más importante? Sí, el cliente es quien da los ingresos a la empresa. Sin embargo, tener orientación al cliente significa escuchar al cliente, es como yo me adapto al cliente, y esto tiene que ver con la parte estratégica que hemos visto al principio. Cómo yo me adapto al cliente. Si yo no escucho a mi cliente, si yo no tengo feedback de mi cliente, si yo no tengo una retroalimentación de lo que dice mi cliente, sus opiniones, y no hago cambios en mis productos, en mis servicios, en cómo yo me presento a él o a ella, a ellos, no tengo una escucha al cliente. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser algo continuo y esto forma parte de la innovación. Me adapto al cliente, es decir, escucho qué hay, escucho qué dice el cliente y me adapto a lo que quieren las personas que al final son las que generan los ingresos dentro de mi compañía. Vamos a parte de herramientas, es decir, qué herramientas tiene la compañía para moverse. Fallos en este aspecto. Uno es que no se conocen los indicadores clave. ¿Vale? Estos son herramientas de conocer los indicadores clave. Esto en multinacionales se conocen como los KPIs, los indicadores claves que tiene una compañía. ¿Qué indicadores claves tiene que tener una compañía? Indicadores claves como cuántos clientes he hecho este mes, cuántos clientes nuevos, cuántos clientes he perdido, cuál es el nivel de facturación. Hay algunas que son muy evidentes y todos los tenéis muy claros, pero hay otros que no. Como es qué número de clientes son los que me dan el mayor porcentaje de beneficios y qué clientes son los que me dan el menor porcentaje de beneficios, qué clientes me absorben la mayor parte de los recursos y hasta qué punto es rentable
lo que habíamos hablado antes, cuáles son los productos más rentables, cuáles son las personas más rentables dentro de la compañía, cuáles son las personas más rentables con qué productos. Esto todos son indicadores clave y depende mucho de vuestra empresa. Indicadores clave, es decir, cuáles son las mediciones que tengo que hacer dentro de mi compañía para tener control absoluto de lo que pasa dentro de ella. ¿Cuáles son los productos que se han dejado de vender? ¿Con qué velocidad se han dejado de vender? ¿Con qué velocidad un producto entra en el mercado, impacta en el mercado y se deja de vender? Indicadores clave. Salarios incoherentes con los resultados. Esto tiene que ver con que haya dos personas dentro de la misma compañía que cobren de forma muy diferente. Es decir, que cobren de forma, sobre todo, muy tradicionalmente dentro de las pymes, sobre todo, también en multinacionales, solo que la idea está cambiando ahora en estos tiempos. Es que los salarios sean directamente proporcionales a lo que lleva la persona dentro de la organización y no los salarios son coherentes con los resultados. La idea es que los salarios sean directamente proporcionales a los resultados, a los objetivos que tengan esas personas. Eso es motivación, eso es que la persona se pueda automotivar, que tiene que ver con el siguiente punto, que es un sistema de incentivos injusto. Tenemos que tener un sistema de incentivos justo, es decir, tener a alguien con un patrón de salario que sea siempre el mismo, que cobre siempre lo mismo, independientemente de si la compañía va bien, si va mal, si va peor, si se ha esforzado más, si se ha esforzado menos, es un error, Tradicionalmente también aquí, a quien se ha dado sistemas de incentivos ha solido ser sobre todo a la parte más comercial, a los comerciales. La idea que viene ahora muy fuerte es una idea de incentivar a todo el mundo en función de su rentabilidad, es decir, sueldos bases más rentabilidad. Y podéis pensar, ya bueno, es que en comercial sí puedo medir cuál es el nivel de ventas que ha hecho, cuál es el número de clientes que ha hecho, pero ¿cómo puedo medir la rentabilidad de una persona que es un administrativo? Bueno, pues se puede llegar a medir cuál es la implicación de esa persona, qué ha hecho esa persona dentro de este mes para que los resultados sean mejores, etcétera, etcétera. Y también hay algo que puede ser directamente con la persona, medido con la persona, y hay otros indicadores que pueden ser directamente con la compañía, es decir, con la empresa. Este mes hemos alcanzado un 20% de mejora respecto al mes del año anterior. Entonces, los resultados de la empresa tienen que impactar en los resultados de los trabajadores para que haya motivación dentro de la empresa. Y esto es un sistema de medición, son herramientas de medición. Tecnología obsoleta, el tener equipos informáticos, sobre todo, que son antiguos y que hacen perder rentabilidad a la empresa. Pensad que igual estáis pensando, bueno, no cambio los equipos informáticos dentro de la empresa o no cambio esta máquina que se encarga de amasar pan. ¿Vale? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que me está costando el no cambiar eso? ¿Cuál es el precio que me está costando el tener a un administrativo con una red de internet muy lenta o con una pantalla que cansa a la persona o con un procesador de hace 4 años, etcétera, etcétera? Tecnología obsoleta. Comunicación escasa. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación dentro de las empresas? Esto en multinacionales se trabaja bastante, la comunicación. Hay departamentos encargados en comunicar qué es lo que hace la empresa. ¿Por qué? Porque cuando comunicamos lo que hace la empresa, todos los trabajadores saben, tienen un propósito, es decir, tienen un fin, qué es lo que hace la empresa y para qué yo estoy rellenando esas tablas Excel. Esto es parte de la motivación. Entonces, para que las personas tengan motivación y tengan mucho más rendimiento, las personas tienen que saber para qué hacen las cosas. Cuando las personas, cuando los empleados tienen opacidad en cuanto a la estrategia, el por qué se hacen las cosas, cuáles son las ventas dentro de la compañía, el cuánto hemos caído respecto al año anterior o cuánto hemos subido respecto al año anterior, las personas están en un punto ciego y cuando estamos ciegas
no tenemos motivación. Es decir, aquí tenéis que tener herramientas para aumentar la comunicación de la compañía y tenéis que transmitirlo. Y herramientas hay veces que son sencillas, a través de correos electrónicos, a través de comunicados, a través de un panel donde se comunique a los empleados qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y cuáles son los resultados. Y el último aspecto es el liderazgo. Esto es digamos, la piedra filosofal de todas las empresas, el liderazgo. Sobre todo aquí es en donde fallan casi todas las empresas. Y esto es no medir riesgos o asumir pocos. Cuando tenemos líderes en la organización, sobre todo en pymes, hablando más de directores, línea de directivos o directores o gerentes o dueños que o no miden los riesgos y hacen cosas sin pensar y cuando o asumen pocos riesgos, es decir, como no sé qué medir o no mido los riesgos o no estoy acostumbrado a medir los riesgos, asumo pocos riesgos y soy muy cauteloso. Eso sería un aspecto de falta de liderazgo en la organización. El siguiente punto es muy genérico, es falta de liderazgo. Es decir, no tenemos a nadie que nos guíe, no tenemos una cabeza visible, la empresa es democrática al 100%. Y las empresas no pueden ser democráticas al 100%. Tienen que haber líderes que sean los que empujen, que sean los que estimulen cuando las cosas van mal, que sean los que establezcan las líneas de estrategia, el por qué se hacen, y eso es el liderazgo. ¿Y qué es un líder? Un líder es alguien que tiene seguidores. Entonces, alguien que tiene seguidores no es alguien autocrático, no es el jefe que impone las cosas a sus empleados, sino es alguien que explica cómo va la compañía, que comunica qué es lo que hace la compañía, por qué funciona continuamente y que da razones y que desarrolla a sus equipos. Eso sería falta de liderazgo, el no desarrollar equipos, el no desarrollar la mejora. Este es un aspecto enorme, gigante. Se trabaja muchísimo en las organizaciones, en multinacionales, en pymes. Lamentablemente no se trabaja mucho en el área de liderazgo. ¿Cómo se trabaja esto? Sobre todo con coaching, con herramientas como coaching ejecutivo, con capacitaciones que las personas, que los líderes se formen continuamente. Esto potencia el área de liderazgo en una organización. Siguiente sería ver que no se quieren ver los problemas, que nos tapamos los ojos con una venda. Y lo que estáis haciendo aquí, si sois gerentes y estáis analizando esto desde la perspectiva de vuestra empresa, esto ya quiere decir que estáis queriendo ver los problemas. Analizar los problemas es sentarse y ver y preguntarse qué está fallando en la organización para que no seamos los líderes, qué está fallando en la organización para que hayamos caído un 30% en los últimos años. Y fuera de excusas, no pensar es que el mercado ha caído, es que los clientes ya no compran esto, si los clientes ya no compran esto, es que yo no me he adaptado a lo que los clientes esperan. Entonces, el no querer ver los problemas dentro de las pymes es uno de los errores más graves que hay. Siguiente es no llevar la contraria al jefe. Y esto es un poco chocante porque no llevar la contraria al jefe es un fallo en el liderazgo, sí. Si sois gerentes o si sois directivos y no tenéis crítica externa, es decir, no creáis el espacio para que las personas critiquen, eso es un fallo total de liderazgo. ¿Cómo os podéis dar cuenta de esto? Pues muy fácil. Si lo que decís habitualmente como jefes, como directores de la compañía, la gente dice habitualmente sí o me parece bien y no rechistan nada, no debaten nada, no hay conflictos en lo que decís y lo que la plantilla quiere, conflictos directos, estoy hablando de conflictos reales, o sea, que la gente os diga abiertamente, no, yo creo que este servicio no lo tenemos que lanzar porque hemos lanzado uno hace 2 meses y estamos saturados de trabajo. Es decir, si no os llevan a contraria nunca, esto es un error muy grave en liderazgo. Otro punto sería muchas ideas y poca acción. Los líderes de la organización, que puede ser el gerente y más personas, piensan mucho, pero se pone poca acción, se aterriza
poco, es decir, se vive mucho en el cielo, pero se baja poco a tierra. Sería otro aspecto de liderazgo. Y el que más se ve en las pymes, el que quizás el error más grave, el cortoplacismo, solo pensar en de aquí a este mes. Y yo escucho mucho en pymes, ya, pero es que el mercado es tan rápido ahora mismo o tenemos una situación de crisis dentro de la compañía que no podemos pensar a 6 meses. Sí, sí podemos pensar a 6 meses. Que se piense a corto plazo no significa que no se pueda pensar a visión a medio y a largo plazo. Es decir, tenemos que tener una visión dentro de la compañía. La pregunta es, ¿dónde quiero estar dentro de mi compañía? ¿Dónde tiene que estar mi empresa dentro de un par de años? ¿Dónde quiero que esté? Y además, tengo que preguntarme, ¿y dónde quiero que esté dentro de 6 meses? Y además, ¿dónde tengo que estar dentro de un mes? ¿Vale? El análisis estratégico a nivel de liderazgo tiene que estar corto, medio y largo plazo, no solo corto plazo. No solo puedo pensar en llenar la cuenta corriente de mi empresa este mes. O sea, tengo que pensar a largo plazo y a medio plazo. Si no hay una estrategia a largo plazo, la gente va a estar muy perdida. Y si os fijáis, todos estos temas de liderazgo tienen que ver con los aspectos que hemos visto anteriormente. Entonces, estos serían los puntos más, los 5 pilares y los errores más importantes que cometen las empresas. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? Pues, ¿qué es una causa y qué es un efecto? Y esto es lo más crítico dentro de la organización. Y por eso hace falta personal un poco experto que esté analizando esto. Esto lo podéis hacer vosotros con qué es una causa y qué es un efecto. Os voy a poner un ejemplo. Que no se conocen los indicadores clave dentro de la organización. Ese es un pilar dentro de herramientas. Es decir, no se conocen cuáles son los indicadores clave ni medimos lo que debemos de medir en la organización. Esto provoca que haya una descoordinación. Como no medimos lo que debemos de medir en la organización, ni sabemos cuáles son los indicadores claves, lo único que tenemos es si hemos vendido más, si hemos vendido menos, pero no tenemos indicadores más finos dentro de la organización, eso nos provoca descoordinación. Es decir, la gente está un poco loca, no sabe qué tiene que vender, no sabe en dónde se tiene que enfocar, y como no sabe dónde se tiene que enfocar y en lo que se tiene que vender, se empieza a ir con prisa. Es decir, empezamos a ir con prisa a todos los sitios y hay como un poco de caos dentro de la organización. Y fijaos que este punto, el que no se conozcan los indicadores clave, provoca, eso es una causa, provoca que al final vayamos con prisa. ¿Vale? ¿Y cuáles son los errores que se suelen cometer en todo tipo de empresas? Que vamos a los efectos. Hace años, hace muchísimos años, en la medicina se trataban los efectos, ¿no? A alguien le dolía la cabeza y en medicina más tradicional se decía, pues bueno, si te duele la cabeza, pues tómate un analgésico, tómate una aspirina. Ahora sabemos que eso es un error muy grave, porque si te duele una cabeza puede ser de algo muy grave, puede ser porque no has dormido bien, puede ser una migraña, puede ser porque estás preocupado, pero puede ser un problema que tengas un trombo cerebral. Entonces, se confunde la causa con los efectos dentro de las organizaciones. Por eso es muy importante que este tipo de análisis se hagan, no solo como lo hemos visto antes, que antes hemos visto cuáles son los síntomas que puede tener una organización, cuáles son los síntomas que tiene vuestra pyme. Ahora es cuáles son los síntomas y cuáles son causas y efectos unos de otros. Y para esto hacemos unos análisis bastante profundos de cuáles son las causas y los efectos y dónde tenemos que impactar. Aquí, en las causas. Es decir, tenemos que impactar en este ejemplo que he puesto. Si vamos con prisa, hay que analizar cuáles son las causas de ir con prisa. ¿Es descoordinación? Okay. Y más arriba, ¿por qué se produce una descoordinación? Esto
Esto a nivel de coaching estratégico dentro de las organizaciones es lo que analizamos. Es decir, ¿por qué se está produciendo una descoordinación dentro de mi cadena de 3 tiendas que tengo en mi ciudad? Descoordinación. Pues quizás porque no tenemos los indicadores claros. O puede ser otra causa. Entonces, diferenciar la causa de los efectos es vital para saber en dónde tengo que impactar, qué es lo que tengo que resolver dentro de una empresa. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos visto cuáles son los 5 pilares que tiene que tener una organización. Os recuerdo, la estrategia tiene que tener claro cómo llego yo a mis clientes, cómo me adapto yo a lo que quieren mis clientes. La organización, es decir, el organigrama, cómo organizo yo los recursos humanos, las personas que tengo dentro de la empresa. La cultura, cuáles son los valores, qué es lo que se respira dentro de la compañía. Las herramientas que tengo yo dentro de la organización, qué herramientas utilizo dentro de la organización para que las cosas sucedan, para que yo venda un producto, para que yo venda un servicio. Y por último, el liderazgo. ¿Cuál es la capacidad que tienen los líderes de mi organización para generar impulso? ¿Cuál es el liderazgo que tiene la organización para liderar esos cambios, para tener clara esa estrategia, para organizar? Y recordar que casi siempre las causas principales suelen ser de liderazgo, pero hay mucho entretejido dentro de una empresa que se tiene que analizar para saber dónde tengo yo que corregir los síntomas que me está dando la organización, y no ir a los efectos, sino ir a las causas. Si me duele la cabeza, tengo que pensar que puede ser que haya dormido mal en las últimas semanas, pero puede ser que tenga un trombo en el cerebro, o puede ser que tenga una preocupación. Hay que analizar mucho más profundamente lo que le pasa a una organización que simplemente ir a bote pronto el primer síntoma que tiene mi empresa. Ángel, una charla muy interesante. La verdad es que has tocado todos los puntos importantes que hay que tener en cuenta en una organización. Algunos de ellos los descuidamos y yo me pongo en primera persona en este descuido. Hay factores que has comentado que lo que decía al principio de la presentación, esa vorágine, ese día a día que nos marca en nuestro trabajo, nos hace descuidar algunas cosas que son fundamentales, y ya no internamente, sino un detalle que me ha quedado marcado es que todo lo que pasa internamente se refleja externamente, queramos o no queramos. Si el ambiente de trabajo no es bueno, eso lo estamos proyectando hacia los clientes y efectivamente afecta a las ventas, como tú bien decías. Bueno, si te parece, vamos a empezar con el turno de preguntas. Mis reflexiones me las voy a dejar para mí. Vamos a escuchar a los asistentes, que son los que realmente nos importan hoy. Bien, antes de empezar, y seguro que van a empezar a entrar algunos comentarios o preguntas, voy a compartir con todos nuestros usuarios. Te voy a silenciar un momento el micro para que no haya... Ahí, perfecto, gracias, Ángel. Voy a compartir con todos nuestros usuarios, como decía, la URL de Conred, donde publicamos todos los webinars, de forma que puedan ver los webinars que estamos planificando para el mes de mayo. La actividad del mes de abril ya ha acabado. Tenemos fiestas pendientes esta semana. Aquí en Madrid además tenemos 2 días de fiesta. Entonces este mes de abril lo damos por zanjado, y empezamos toda la actividad para el mes de mayo, que estamos preparando un mes de mayo muy intenso. Bien, nos comentan a través del chat que el webinar les ha parecido perfecto, que te felicitan por la facilidad de este webinar y la claridad del contenido que has trasladado. También nos preguntan si pueden descargarse su presentación, la presentación que has utilizado. Efectivamente la compartiremos con todos nuestros usuarios a través de Conred, y lo vamos a dejar en el mismo espacio desde el cual han accedido al webinar. Es decir, desde la publicación del webinar desaparecerán los botones de acceso y aparecerá la presentación de Ángel dentro de un cuarto de hora. En cuanto cerremos la sesión, estará publicada y pueden acceder a ella. Bien, el vídeo, también nos están preguntando por el vídeo. Las grabaciones de todos los webinars se están realizando, todos los webinars quedan grabados, pero no se pueden publicar todavía. Estamos preparando una plataforma que soporte bien todos los webinars para hacer una biblioteca ordenada, clasificada. Yo espero que en breve tengamos esa herramienta preparada y que todos los webinars se puedan publicar. Bien, a través del módulo de preguntas y respuestas, discúlpenme que estoy viendo las diferentes.
Vale, nos preguntan lo mismo sobre las grabaciones. La verdad es que es un tema que da para reflexionar más que para preguntar, Ángel. Has tocado muchos temas, son todos ellos muy interesantes. Y si te parece, podemos intentar hacer eso. Podemos cerrar aquí el webinar, que yo creo que ha sido un tema más que interesante. Podemos dejar a todos los usuarios que reflexionen sobre el tema y bien a través de Conred o bien a través de los datos de contacto que has dejado tú en pantalla, cualquier duda o consulta que les pueda surgir, que se pongan en contacto contigo. A ver, que tenemos una última pregunta aquí a través del chat. Vale, nos preguntan, es que a todo el mundo le genera la misma cuestión. ¿Quieren volver a ver el webinar? Me figuro que para poder reflexionar otra vez sobre cada uno de los puntos que has comentado. Bien, pues como comentamos, a partir de aquí, si quieren y si les parece bien, cerramos el webinar. Lo que vamos a hacer es dejar los datos de contacto de Ángel para que cualquier duda o consulta al respecto del mismo puedan ponerse en contacto con él, o bien si no, a través de Conred, de la misma página de acceso al webinar, poniendo algún comentario, o pulsando sobre su perfil pueden acceder pueden enviarle un mensaje interno a través de la comunidad. Ángel, ¿te quieres despedir? Sí, muchísimas gracias a todos, gracias por atender el webinar. Espero que os haya impactado algo, con que solo hayáis detectado una sola cosa, seguro que puede reflejar en la cuenta de resultados al final del año o al final del mes y seguro que habéis sacado un buen provecho de este webinar. Muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu presencia en futuros webinars y muchas gracias a todos nuestros usuarios. Un saludo.